Hola a todos, niños y niñas. Es una bendición poder estar junto a ustedes una vez más en nuestra escuela dominical. Sé que el Señor ha sido con ustedes y que nos permite un domingo más poder meditar en su palabra, aprender de ella y poder seguir creciendo como niños y niñas, hijos e hijas de Dios. Para que el Señor nos acompañe en esta clase, les voy a invitar a que podamos orar a Él y que Él a través de esta oración nos permita ser respaldados por su Espíritu Santo para poder seguir aprendiendo de su palabra. Oramos todos al Señor. Gracias Padre porque usted es bueno, porque usted nos permite disfrutar junto a nuestras familias, porque podemos estar, Dios mío Santo, también en este momento aprendiendo nuevamente de su palabra. Sabemos que eso es una bendición y queremos agradecerle a usted por esa oportunidad que nos da. Permita, Dios mío Santo, que el profesor también que usted va a ocupar, Dios mío Santo, pueda predicar su palabra fielmente, que pueda ser guiado por su Espíritu Santo, para que a través de ella también todos los niños y niñas puedan aprender. Bendiga también los corazones de cada niño y niña para que ellos puedan recibir la enseñanza y aplicarla en su vida. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Como les digo, siempre es una bendición compartir junto a ustedes y para que podamos también entrar en esta clase les quiero invitar a que juntos escuchemos una alabanza compartida por algunos niños y niñas de nuestra iglesia. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, frena con autoridad. El Dios que a los tiempos no obedece, una palabra es suficiente para los buenos levantar. Tales como Él, yo orando soy. Es el Dios que adoramos, dame con la nuestro Señor pecado, grande misericordia, y por Él mandar salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrota la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hermosa alabanza la que pudimos escuchar, interpretada por algunos niños y niñas de nuestra iglesia. También pedimos al Señor que sea bendiciendo cada una de sus vidas. Y ya entraremos en la clase del día de hoy. Si hacemos un resumen de la clase pasada, nos pudimos dar cuenta que nosotros podíamos decidir ser obedientes a Dios. Y se nos mencionó la historia que muchos de nosotros conocemos que tiene que ver con Adán y Eva, quienes pecaron y de alguna forma desobedecieron a Dios. Finalmente también aprendimos algo, que Dios nos ama aún siendo pecadores, pero que no teníamos que seguir pecando, ya que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, si es que estábamos pecando y desobedeciendo, y ahora ser hijos obedientes ante Dios. Eso es algo importante porque la clase de hoy lleva por título ¿Cómo llegar a ser un hijo y una hija de Dios? Y esto es algo muy importante, es una pregunta que siempre deberíamos hacernos. Nosotros tenemos claro en ocasiones que hemos compartido con nuestro papá, con nuestra mamá, con algún tío, con alguna tía o abuelo que nos cuide y nos haya criado. Pero tenemos que entender también cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Lo primero que tenemos que entender para esto es que hay algo que nos aleja de Dios. Y que es ese algo, como lo veníamos viendo en la clase anterior, el pecado. Todo error, toda cosa que hagamos que está en contra de la voluntad de Dios que nos pide a través de su palabra, es pecado y el pecado nos aleja de Dios. Imagínense ustedes que pueden estar cerca de Dios y cada vez que pecamos
existe esta lejanía y nos vamos alejando de Él. Y ahora podemos pensar nuevamente en lo que se nos había dicho en la clase anterior. Porque después de que Adán y Eva pecaron, ellos se sintieron muy tristes y culpables. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado genera en el hombre, en la mujer, en el niño, en la niña, una sensación de culpa y de tristeza por habernos equivocado ante Dios, ante nuestro Padre, ante Dios. Y si ustedes recuerdan, incluso Adán y Eva luego de pecar se escondieron porque sintieron mucha vergüenza también, aparte de esta culpa y de esta tristeza. Ahora la pregunta es, ¿cómo se han sentido ustedes cuando han hecho algo malo? Yo recuerdo cuando era pequeño y en mi casa había un florero que cuidaba mucho y a mí me gustaba mucho jugar a la pelota. Y pasó en una oportunidad que yo, en un día de lluvia donde no podía salir a jugar, decidí jugar a la pelota adentro de mi casa. ¿Cuál fue el error? Que en ese juego de pelota al interior de mi casa pasé a llevar ese florero y lo quebré. En el momento no me vio nadie, pero yo no quería que eso se supiera porque me iban a retar y me iban a castigar y yo no quería eso. ¿Y qué hice? Saqué la pelota, la tiré fuera de la casa y me fui a esconder. ¿Por qué? Porque me sentía culpable, porque mis padres siempre me decían que no podía jugar con la pelota dentro de la casa. Cuando recuerdo esto y analizando la historia de Adán y Eva, podemos ver que cada vez que hacemos algo en contra de lo que nuestros padres nos dicen, nos sentimos culpables porque es algo que ya nos han dicho que no debemos hacer. Dios es claro y Él no quiere que el hombre y la mujer viva en pecado. A pesar de que el hombre ha pecado, Dios le ama, pero espera que no siga pecando. Y eso es algo importante. Y ahí podemos ver nosotros también, como se nos mencionaba en la clase anterior y en la clase de hoy, que cuando nosotros hacemos algo malo, también están estos sentimientos en nosotros. Incluso cuando Adán y Eva pecan, Dios le pregunta, le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice que al oír su voz sintió mucho temor, porque sabía que se había equivocado. Pero lo peor de pecar no es simplemente esto de sentir vergüenza, sentir culpa, sentir algún sentimiento extraño, sino que lo peor es que Dios ya no puede tener relación con nosotros. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué Dios no puede tener relación con nosotros cuando pecamos? Porque Dios es santo y es justo. Y Él no puede tener relación con una persona que no lo sea. Y en este caso Adán y Eva se habían equivocado. Y creo que si empezamos a pensar, nosotros también siempre nos hemos equivocado y hemos hecho algo que es pecado ante Dios. Y tenemos que entender esto, cuando nosotros pecamos no podemos mantener esa relación directa con Dios, con nuestro Padre. Y qué triste es esto, porque es nuestro Padre, es en quien nosotros nos sentimos seguros y seguras. Pero tenemos que entender que lo realmente triste de este pecado, del pecado en el hombre, es que nos separa de Dios. Y lamentablemente el pecado que se generó por Adán y Eva fue transmitido a sus hijos y a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos, hasta llegar a nosotros. Es decir, que desde que nacemos, nosotros ya nacemos en pecado. Y esto es un poco triste de pensar, porque finalmente nos hace entender que nosotros somos pecadores. No es que a veces pecamos, nosotros somos pecadores. Pero a la vez tenemos que entender que al ser hijos de Dios tenemos que vivir una vida distinta, que ya lo vamos a ver. Como les decía, este pecado fue transmitido hasta nosotros. Ninguna persona puede decir que no ha pecado. Los adultos lo hacen, los niños igual se equivocan y pecan, los jóvenes también lo hacen. Pero hay una persona que estuvo acá en la tierra por un tiempo quien no pecó nunca. Y esa persona es Jesús. Jesús vino a esta tierra, el Hijo de Dios, se hizo hombre, fue un hombre como somos nosotros, un ser humano, y en toda su vida acá en la tierra nunca pecó. Eso es algo glorioso. Y tenemos que entender que solo Él logró cumplir con estas exigencias de Dios sobre sus hijos. Ningún otro ser humano lo ha hecho, ni ningún otro ser humano lo podrá hacer.
Pero que Jesús haya venido a la tierra nos entrega un mensaje muy importante sobre el pecado en el hombre. Y es lo que tenemos que escuchar ahora. Entendemos entonces, resumiendo un poco, que Dios odia el pecado, ¿cierto? Lo odia. Es decir, Él no lo tolera. También que Dios no puede tener una relación directa con quienes pecan. No puede, es decir, si nosotros estamos pecando, Dios no puede tener una relación con nosotros. Pero lo mejor y lo más glorioso que yo les puedo decir en esta clase es que hay una solución. Y esa solución lleva por nombre Jesús. Como les venía diciendo, Jesús fue el único que estuvo acá en la tierra que cumplió con las exigencias de Dios y no pecó nunca. Y la sangre de Jesús al morir nos limpió de esos pecados que estaban en nosotros. Y además de limpiarnos, nos perdona. Y lo más glorioso es que nos permite nuevamente tener comunión y relación directa con Dios a través de Él. Es decir, nosotros estamos acá y acá está Dios. Por nuestros propios medios no podíamos llegar a tener relación directa con Dios. Pero ¿qué pasó? Que Jesús se puso en medio y ahora por medio de Jesús podemos llegar a Dios. Esto nos tiene que entregar una sensación de mucho gozo y felicidad. Porque nosotros como seres humanos nunca hubiésemos podido volver a tener relación directa con Dios. Nunca. Porque siempre nos hubiésemos equivocado. Pero cuando Jesús llega, como Él es perfecto y no hubo pecado en Él, nosotros oramos a Dios por medio de Jesús para que Dios, cuando escuche esa oración, realmente no vea nuestros pecados, sino que vea la santidad de Jesús y a través de eso nos permita acceder a Él. Eso es glorioso porque de esa manera podemos entender que solo Cristo nos permite nuevamente restablecer la comunión con Dios. Y esto es glorioso. Por esa razón, para que nosotros realmente lleguemos a ser hijos de Dios, debemos creer en Jesús como nuestro Salvador de nuestros pecados y como nuestro Señor. Es decir, tenemos que obedecer a todo y hacer lo que hizo Cristo también. Esto lo dice Juan 1:12, que todos aquellos que crean en Jesús como su Salvador y Señor recibirán esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces recuerden, para llegar a ser hijos de Dios debemos creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Esto es muy importante y es una verdad gloriosa. Por esta razón, quiero, para finalizar la clase, presentarles 3 preguntas para que las puedan ir respondiendo. Y son preguntas simples que están dentro de la clase, así que ustedes pueden ir haciendo ese revisado del video si hay algo que no les queda claro. La pregunta número 1 es así. ¿Qué sucede cuando pecamos ante Dios? ¿Qué sucede cuando pecamos en relación a nuestra relación con Dios? Esa es la primera pregunta, la repito. ¿Qué sucede cuando pecamos ante Dios? La pregunta número 2 dice así. ¿Quién nos permitió volver a tener comunión con Dios? ¿Quién fue ese personaje del cual también hablamos en esta clase? Y la última pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? También, finalizando la clase, comentamos un poco sobre eso. Ahora, también ustedes, si tienen la posibilidad de conversar con sus padres, tíos, abuelos, amigos sobre estas preguntas, pueden ir respondiendo con elementos que a lo mejor estaban en la clase u otros que ustedes conozcan que puedan complementar la clase que hoy en día hemos podido compartir. Como siempre les digo, es una bendición poder estar junto a ustedes, poder aprender juntos de esta su palabra y espero que el Señor les siga motivando en su corazón. Por esta razón, les esperamos con mucho entusiasmo y alegría para la siguiente clase y así cada domingo para que cada semana ustedes puedan estar aprendiendo de su palabra, ya que cada profesor se va a estar preparando para poder entregar esta clase. Espero que el Señor les bendiga mucho. Hasta luego.